Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 6 al 12 de febrero. Nuestra clase se titula ¿Os es necesario nacer de nuevo? Y vamos a estudiar los capítulos del libro de Juan del 2 al 4. Vamos a repasar lecciones muy importantes, hermanos. Una de ellas es que los milagros de Jesucristo manifestaron su gloria. Vamos a hablar de ese milagro del que la mayoría de nosotros conocemos, cuando Jesucristo hizo esa transformación del agua en vino, y otros milagros más. También que podemos defender las cosas y los lugares sagrados. Aquel acontecimiento tan especial cuando el Salvador se disgustó mucho y cuando encontró a los cambistas y a los comerciantes en el templo de su Padre. También que debemos nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Esto es bien importante, hermanos, y nos traerá recuerdos muy especiales en nuestras vidas, de nuestro bautismo, de esos convenios tan especiales que hacemos. Y que Jesucristo nos ofrece el agua viva. Y también que nos enseña que la comida es hacer la voluntad de Dios o la obra de Dios. Esto es bien importante y vamos a verlo en el momento en que lleguemos a esa parte. Vamos a comenzar entonces, hermanos, con los versículos, para luego ir explicando algunas cosas como hacemos en cada lección. Tenemos que en el capítulo 2 de Juan nos dice, al inicio del capítulo, en el cabecero, Jesús convierte el agua en vino en Caná, asiste a la Pascua, purifica el templo, predice su muerte y su resurrección y efectúa milagros. Aquí nos hacen un relato y nos dicen que al tercer día se celebraron unas bodas en Caná. Caná era una ciudad que estaba cercana al lugar a donde había crecido Jesucristo, a Nazaret. Y entonces Jesucristo asistió a esa boda con su madre María y también con sus discípulos. Y nos mencionan que hubo un momento en que faltó el vino en la boda. Quizás nosotros podamos pensar, pero ¿cuál es la tragedia de que se haya terminado el vino? Bueno, ustedes saben que en la antigüedad existían costumbres y tradiciones que siempre se aplicaban y que eran muy fuertes entre los pueblos. Muy bien, para ellos una boda podía durar días, incluso la celebración, y el vino era algo esencial en las bodas. El que el vino se acabara antes de que terminara la celebración era una señal ofensiva para los que estaban participando. Era como algo negativo y quizás lo veían como una falta de atención o una falta de, vamos a decirlo de esa manera, como una falta de afecto hacia quienes estaban participando en la boda. Algo así podría ser, pero el hecho es que era algo ofensivo y era algo malo que se acabara el vino antes de tiempo. Entonces nos menciona en el relato que faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Podemos quizás deducir de allí, como nos mencionan en algunos manuales, el de seminario específicamente, nos mencionan que el hecho de que María asistiera a la boda y le notificara a su hijo lo que estaba pasando, y lo hizo tal vez como con algo de preocupación, señala que tal vez esas personas eran muy allegadas a María cuando ella acudió a su hijo ante lo que estaba ocurriendo, preocupada por la situación. Y nos dicen que Jesús le dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Sabemos, hermanos, y hemos mencionado que el profeta José Smith realizó una revisión inspirada de la Biblia, que nos aclara muchos versículos que quizás no sea difícil entender. Este es uno de ellos.
En la traducción de José Smith nos dice: mujer, ¿qué quieres que yo haga por ti? Yo lo haré, pues aún no ha llegado mi hora. También tenemos allí un detalle, que vemos que en algunas oportunidades el Salvador se refería a su madre como mujer. Tal vez hoy en día para nosotros ese término resulta como extraño para referirse a una madre, ¿verdad? O incluso hasta nos suene como un trato áspero hacia la que es su madre, y podemos pensar, pero ¿por qué Jesús trataba así a su mamá? A su madre terrenal al menos. Bien, es necesario que sepamos, hermanos, que ese trato que le daba Jesús a su madre no era irrespetuoso, no era áspero. En esa época, el término mujer, de esa manera empleado, significaba una mención muy especial, una mención de honor, de afecto muy grande y un gran respeto hacia su madre. No era una señal de aspereza, era una expresión que comúnmente se utilizaba en esa época, que al utilizarla en ese caso significaba que María era una mujer muy especial. El término mujer en ella sería algo especial para el Salvador, dentro de lo que es las hijas de Dios. Entonces, no nos sintamos mal cuando leemos esos versículos y pensemos que era un trato áspero hacia María. Entonces, su madre dijo a los que servían: haced todo lo que Él os diga. Ahí vemos una actitud muy especial de María, ¿verdad? Una actitud de confianza absoluta y de fe en su hijo. Ella no les dijo: vamos a ver si mi hijo puede ayudarles en algo. No tuvo ninguna duda, ¿verdad? Ella directamente les dijo a los que servían: haced todo lo que Él os diga, porque sabía que su hijo podía hacer cualquier cosa que fuese necesaria. Entonces nos hablan de las características de lo que estaba ocurriendo allí, de lo que había para servir el vino. Nos hablan de 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, que ellos tenían que lavarse las manos antes de comer. Eso era para ellos esencial. Para nosotros es ahora quizás algo higiénico, simplemente a nivel físico, por decirlo de alguna manera. Para ellos eso era algo importantísimo. Y nos dice que en cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo que llenaran esas tinajas de agua. Y ellos las llenaron hasta el borde de las tinajas. Y luego les dijo: sacad ahora y llevarla a maestresala, que era como el que estaba encargado de toda la celebración, el que estaba al pendiente de todo lo que había que efectuarse allí, lo que había que servir, como si estuviese supervisando todo el acontecimiento, la celebración. Y dice que cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque sí sabía que los sirvientes habían sacado agua, el maestresala llamó al novio y le dijo lo siguiente: todo hombre sirve cuando comienza la celebración el mejor vino y deja el vino que quizás sea de un poquito menos de calidad para el final de la celebración. Pero tú has hecho lo contrario, le dijo, has sacado el mejor vino desde el principio. Y tú has guardado el mejor vino para el final, pues ya la celebración estaba en marcha. Entonces vemos allí, hermanos, que Jesucristo efectuó un milagro muy especial, un milagro que fue el primero que él hizo en público, en una celebración, su primer milagro de este tipo públicamente en su ministerio terrenal. Tenemos que eso causó en los presentes, eso causó en los discípulos
efecto muy especial en sus corazones. Su testimonio creció del Salvador. Supieron que el Salvador no solamente podía sanar personas, sino que también tenía poder sobre los elementos. Y eso les impresionó muchísimo y les hizo crecer su testimonio y su fe en Él. Nos dicen que después de esto descendieron a Capernaum. Él y su madre y sus hermanos y sus discípulos estuvieron allí no muchos días. Y nos dicen que estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Quiero hacer una pequeña parada en este versículo 13 donde hablan de la Pascua de los judíos. Por lo general todos sabemos de qué se trata, pero yo quiero repetirlo para que quizás algunas personas que aún no lo hayan entendido específicamente lo que significa, lo recuerden o lo comprendan. Vamos a leer un comentario con respecto a eso. ¿Qué es la Pascua? En los días de Moisés, el antiguo Israel fue liberado de su esclavitud temporal en Egipto mediante la intervención del Señor Jehová. Para conmemorar este hecho se les mandó a observar la festividad de la Pascua. Esta festividad tenía por objeto recordarles dos cosas. Número 1, que el ángel de la muerte pasó sobre las casas y los rebaños de Israel mientras mataba a los primogénitos, hombres y bestias de los egipcios. Y número 2, que Jehová era quien los libertaba, el mismo ser santo que en el debido tiempo vendría al mundo como Rey Mesías, para obrar la expiación infinita y eterna. Todo el simbolismo de la festividad giraba alrededor de estos dos acontecimientos. La fiesta, más en los días de institución que en la época de Jesús, era celebrada con una comida que se comía como en preparación para una huida, como ocurrieron en esa época. El cordero a sacrificar tenía que ser sin mancha o defecto, cuya sangre debía ser vertida, pero sus huesos no debían ser quebrados. La sangre era derramada y con ella se salpicaban los dinteles de las casas que serían perdonadas, todo lo cual proveía tipos y simbolismos para el sacrificio mortal futuro del Mesías. Y ahora, casi a 1500 años después que Jehová dio la Pascua a Israel, él mismo, habitando entre los hombres, estaba preparándose para celebrar la festividad, para cumplir la ley dada a Moisés. Este comentario tan explicativo, hermanos, es del Elder McConkie y es importante para que recordemos un poco acerca de qué es la Pascua. Entonces, continuando, nos dicen que estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Los cambistas cambiaban el dinero porque venían gente de muchos lugares y ellos hacían cambios de dinero para que con ese dinero pudieran obtener el dinero propio de allí del templo y así pudiesen obtener los animales que tenían que sacrificar o lo que requerían para hacer esos sacrificios. Evidentemente, al mirarlo de esa manera, quizás para el pueblo eso era normal. Pensar, bueno, se necesitan animales, lo mejor es que allí en el templo los vendan. Y así es más fácil comprarlos e ir a ofrecerlos como sacrificios. Pero eso no era correcto. Los cambistas estaban haciendo negocio y ganando dinero dentro de la casa de Dios.
Los animales eran vendidos a precios exorbitantes. Y desde luego eso solo significaba una ganancia monetaria y un beneficio económico para todos esos comerciantes que estaban allí, lo cual nada tenía que ver con la santidad y la fe que debía prevalecer en ese lugar, que era santo, que era la casa de Dios. Por lo cual Jesús tuvo una actitud totalmente contraria a lo que opinaba el pueblo. Y vamos a ver qué fue lo que él hizo. Dice, y haciendo un azote de cuerdas los echó a todos del templo, con las ovejas y los bueyes, y desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían las palomas, quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos de que está escrito, el celo de tu casa me consumió. Y efectivamente es así. El amor de Jesucristo por su Padre era tan grande que él no podía permitir tal irreverencia y tal falta de respeto a un lugar de santidad como lo es el templo. Y tenemos allí, en esa actitud del Salvador, hermanos, una gran enseñanza también para nosotros, que quizás muchas veces no nos atrevemos a preservar esa santidad y esa reverencia en los lugares santos. Y quizás pensamos, pues, no es necesario, pues esas personas deberían de saber que en este lugar no se deben hacer determinadas cosas. Nosotros también necesitamos sentir ese celo y ese amor por lo que es sagrado, por las cosas de nuestro Padre Celestial. Por ejemplo, en nuestras capillas, siempre tratando de mantener el orden, de mantener la reverencia, de que no se hagan cosas inadecuadas en estos lugares santos, donde el Señor está, donde se celebran ordenanzas, como la Santa Cena en el caso de nuestras capillas, en el templo aún más esas ordenanzas sagradas y eternas que se realizan y que no pueden ser que en un lugar, no puede ser que en un lugar tan especial ocurran cosas como las que estaban ocurriendo aquí. Tenemos entonces que le dijo a los que vendían las palomas que quitaran eso de allí porque la casa de su padre no era un mercado. Vemos allí que Jesucristo tenía el celo tan grande hacia su Padre, dándonos ese ejemplo hacia nosotros. Y los judíos respondieron y le dijeron, desde luego ellos se enojaron porque les tiró todo. ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, cuando lo vemos aquí, como lo vemos aquí en la lámina, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Entonces mencionan que estando en Jerusalén, en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo los milagros que él hacía. Pero Jesús mismo no confiaba en ellos, porque los conocía a todos. Nos damos cuenta de que, por ejemplo, tenemos allí una nota al pie de página que en Mateo 12:20, que nos lleva hacia una escritura que está en Mateo 12:25 y dice lo siguiente: y Jesús, sabiendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no perecerán.
tenemos que Jesús sabía muy bien quiénes eran todas esas personas que le rodeaban. Y sabía muy bien que ellos, la impresión que ellos tenían, no era porque estuvieran creyendo en Él, muchos de ellos, sino porque veían esos milagros y les sorprendía simplemente, no porque estaba llegando a su corazón. Entonces dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio acerca de los hombres, pues Él sabía lo que había en el hombre, porque conoce nuestros pensamientos y conoce nuestros corazones. Tenemos en el capítulo 3 un acontecimiento muy especial. Tenemos que Jesús le dice a Nicodemo que los hombres deben nacer de nuevo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para salvar a los hombres. Juan el Bautista testifica que todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna y que necesitamos nacer de nuevo, como le dijo el Salvador a Nicodemo. Esta parte, hermanos, de la lección es muy especial porque la hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Pero quizás no hemos entendido completamente lo que quería decir el Salvador con eso. Vamos a leer primero los versículos y dice que un hombre que era de los fariseos y que se llamaba Nicodemo, nos mencionan aquí que era un hombre principal entre los judíos, era un hombre importante. Y vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que eres maestro y que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y entonces Nicodemo le dijo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Claro, él veía la expresión del Salvador nacer de nuevo desde un punto de vista meramente físico. Y él mencionaba que una persona adulta, una persona vieja no puede entrar de nuevo al vientre de su madre, evidentemente. Y él le pregunta, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así que todo aquel que es nacido del Espíritu, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesucristo le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Recordemos que los fariseos eran los estudiosos, los que supuestamente conocían la doctrina perfectamente y conocían su aplicación. De cierto te digo, que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Ellos sabían tal vez muchas cosas, pero realmente no las entendían y no las aplicaban correctamente. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os digo cosas celestiales? Y nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Le mencionaba Jesús a Nicodemo. Recordemos este acontecimiento brevemente que tiene un gran significado en el Antiguo Testamento. Cuando las serpientes venenosas mordieron al pueblo israelita y lo enfermaron gravemente. Recordemos que ellos estaban vagando por el desierto, en parte por su gran desobediencia. El Señor ya no hallaba manera como ayudarlos,
sin que ellos siempre tuvieran una queja, sin que ellos hicieran cosas que no eran correctas y que no iban de acuerdo a lo que era el pueblo de Dios. Muy bien, aparecieron esas serpientes venenosas y los enfermaron gravemente. Y el Señor le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, la insertara en un palo o en una vara y la pusiera en el medio del campamento. Y que todos los que habían sido mordidos debían mirar esa serpiente y entonces serían sanados. Muchos murieron porque no quisieron hacer esto. Lo vieron como una tontería, como algo sin sentido. Y no quisieron hacerlo y murieron. ¿Y por qué mencionamos que esta historia tiene un gran significado? Porque se aplica perfectamente igualmente en nuestros días. ¿Qué nos dicen las Escrituras constantemente, hermanos? Que debemos centrarnos en el Salvador, que debemos mirarle. Y mirarle significa seguirle, significa obedecer los mandamientos. Y sin embargo, aunque es una indicación perfectamente clara, no la obedecemos y nos perdemos. Continuando entonces dice en el 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Estos versículos, hermanos, son muy hermosos y son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos hablan del amor de Dios. Tenemos allí una enseñanza muy importante a través de lo que el Salvador le dijo a Nicodemo. Y tenemos también el tema de lo que el Salvador le estaba explicando a Nicodemo y que a él le costaba tanto comprender lo que el Salvador le estaba mencionando. Tenemos entonces que el Salvador le habló de nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Esto es algo muy importante, hermanos, que nosotros entendamos. Nacer de nuevo es cuando el Espíritu del Señor efectúa un gran cambio en el corazón de una persona, de manera que ya no tiene más deseo de obrar mal, sino de seguir las vías de Dios. Esto nos lo dice la guía para el estudio de las Escrituras. Nacer de Dios, nacer de nuevo, es el término que podemos buscar para leer lo que les acabo de mencionar. Nacer del agua significa ser bautizado y nacer del Espíritu significa recibir el don del Espíritu Santo, para que entendamos los términos. El presidente Boyka Packer mencionó lo siguiente: un buen comportamiento sin las ordenanzas del Evangelio no redimirá ni exaltará a la humanidad. Los convenios y las ordenanzas son esenciales. Y estas palabras están en un mensaje que se titula La única iglesia verdadera, en la Liaona de enero de 1986. Estas palabras son muy importantes, hermanos, porque ¿cuántas veces hemos escuchado decir: no importa, ellos no son miembros de la iglesia, pero son buenas personas? No tiene ninguna importancia si son o no son miembros de esta iglesia. Lo importante es que son buenos de corazón. Sí, son buenos de corazón. Sí, no cometen iniquidad. El Señor tiene amor y misericordia absolutamente por todos sus hijos. Pero también el Señor nos indica lo que nosotros tenemos que hacer para poder llegar a la exaltación. Recordemos los grados de gloria. Entonces, no basta con ser bueno.
tenemos que llegar a cumplir con las ordenanzas sagradas que necesitamos. Esto es imprescindible. También, al contrario, el término significa lo mismo. Las ordenanzas por sí solas no van a salvarnos. ¿Qué significa eso? Que el hecho de que hayamos pasado por las aguas del bautismo, nos haya sido impuestas las manos para otorgarnos el don del Espíritu Santo y hayamos cumplido con todas las ordenanzas, no nos habilita automáticamente para una exaltación. Si no somos obedientes, si no seguimos al Salvador, si no hacemos todo lo que nos es requerido, tampoco vamos a poder ser exaltados. Es decir, que por eso tenemos allí una expresión indispensable que nos da el Salvador y que quizás significa mucho más de lo que nosotros hemos entendido. Necesitamos nacer de nuevo, no solamente efectuar la ordenanza, sino nacer de nuevo dentro de nuestro corazón. Nos dice aquí en el manual de seminario algunas cosas muy importantes. Nos dice: Jesús enseñó a Nicodemo que nadie puede ascender al cielo por sus propios esfuerzos. Cristo es el único que puede ascender al cielo por sí mismo. Durante el tiempo en el que Moisés y los hijos de Israel anduvieron errantes por el desierto, el Señor mandó serpientes ardientes venenosas, que fue lo que mencionamos antes, y prometió que cualquier israelita que mirara a la serpiente del asta sería sanado. Jesús enseñó a Nicodemo que todo el género humano puede obtener vida eterna por medio de la expiación de Cristo. Y mencionamos que habían unos versículos allí muy importantes, hermanos, que nos hablaban también del amor de nuestro Padre Celestial, un amor especial, un amor infinito que no está incluso dentro de nuestra propia comprensión como seres mortales. El elder Oax menciona lo siguiente: considera cómo te sientes cuando te das cuenta de lo mucho que el Padre Celestial te ama. No existe evidencia más grandiosa del infinito poder y de la perfección del amor de Dios que lo que declara el apóstol Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Piensen cuán doloroso debió haber sido para nuestro Padre Celestial enviar a su Hijo a soportar el incomprensible sufrimiento por nuestros pecados. Esta es la evidencia más extraordinaria de su amor por cada uno de nosotros. Estas palabras se hallan en el mensaje titulado El amor y la ley, que está en Liaona de noviembre del 2009, del elder Dallin H. Oax. Estas palabras, hermanos, las leemos y son hermosas, ¿verdad? Pero como siempre menciono, es bueno llevar todas estas cosas hacia nosotros, no como una lectura lejana o como algo que leemos y que nos resulta bonito. Traigamos esas palabras a nuestro corazón. Muchos somos padres y madres. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros al ver a un hijo sufriendo lo que Jesús sufrió? Y aún así, y teniendo el poder para librarlo de ese dolor, no hacerlo. ¿Nos hemos imaginado alguna vez eso? No, ¿verdad? Seguramente no llegamos a comprender cómo nuestro Padre Celestial pudo soportar ese dolor tan inmenso. Pues así de inmenso y de infinito es su amor por nosotros cuando Él nos envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros, para nuestra salvación. Tenemos entonces que el Salvador continúa
aquí en el capítulo de Juan 3, diciendo, y esta es la condenación que la luz de Dios, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que vive conforme a la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Nos dice que hubo en el versículo 25, que hubo como una discusión entre Juan el Bautista y los que le seguían. Dice que esa discusión era acerca de la purificación. Y dice, vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, del que tú diste testimonio, he aquí bautiza, y todos van a él. Y respondió Juan y le dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vamos a ver aquí, hermanos, a leer estos versículos, que Juan muestra una humildad muy grande hacia el Salvador y reconoce cuál es su posición, cuál es su cometido y su misión y quién es el Salvador. Él en ningún momento sintió ningún celo de pensar, pues antes me seguían más a mí, antes estaban más pendientes de lo que yo estaba haciendo, o yo bautizo más personas, pero ellos ahora bautizan más que yo. Él no tenía ninguno de esos pensamientos. Y en el 28 dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Recordemos que estamos hablando de Juan el Bautista para que no nos confundamos. El que tiene a la novia es el novio, mas el amigo del novio que está de pie y le oye, se goza grandemente de la voz del novio. Y así pues, este es mi gozo y ha sido cumplido. Hermosas palabras, hermanos, y dice, es necesario que él crezca y yo mengüe. El que viene de arriba está sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y habla cosas terrenales. Pero el que viene del cielo está sobre todos. Porque el que Dios envió habla las palabras de Dios, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Un hermoso testimonio de Juan el Bautista, pero además de un testimonio es una fuerte amonestación para todos, para los que le escuchaban en esa época, para los que lo escuchamos hoy en día en nuestros tiempos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Una amonestación muy fuerte, hermanos. Tenemos unas palabras del Elder McKay que son muy hermosas y que quería mencionárselas, hermanos, y nos dice: toda persona que vive en este mundo tiene cierta influencia, ya sea para bien o para mal. No es solo por lo que diga, ni por lo que haga, es por lo que sea. El efecto de nuestras palabras y acciones es inmenso en este mundo. En todo momento de su vida, ustedes cambian hasta cierto punto la vida de todo el mundo. Estamos llamados, hermanos, a ser un ejemplo. Tenemos sobre nuestros hombros una gran responsabilidad al ser miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. No es únicamente sabernos las cosas de memoria. Es más que eso, como nos dice el Elder McKay.
No es solo por lo que diga ni por lo que haga, es por lo que sea. Y nosotros debemos ser verdaderos discípulos de Jesucristo, seguirle, ser un buen ejemplo para otras personas. Perfectos, no podemos ser perfectos en esta vida, lo sabemos, pero debemos esforzarnos por ser lo máximo que podamos en obediencia, en rectitud, en amor y en celo hacia nuestro Padre Celestial, siguiendo los pasos de nuestro Salvador Jesucristo. Nosotros podemos ser una gran influencia para muchas personas, hermanos, y podemos conducirlos hacia el Salvador. Recordemos que las Escrituras nos dicen que el gozo del Señor es muy grande con cada alma que nosotros podamos llevar hacia Él. Pero necesitamos esforzarnos para ello. Vamos a continuar entonces con el capítulo 4 de Juan, que dice: Jesús enseña a una mujer samaritana. Todos deben adorar al Padre en espíritu y en verdad. Quienes cosechan almas obtienen la vida eterna. Muchos samaritanos creen y Jesús sana al hijo de un noble. Aquí nos relatan otra historia y nos dicen: de manera que cuando Jesús supo que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, dejó Judea y se fue otra vez a Galilea. Para hacer ese recorrido de Judea a Galilea, Jesús debía atravesar por Samaria. Pero Samaria era un territorio que los judíos no querían atravesar de ninguna manera. Había ahí un problema y una contención muy grande entre ellos. ¿Por qué? Porque los que estaban en Samaria, los habitantes, eran resultado de una mezcla entre los israelitas y los asirios. Por lo cual, ellos, aunque se declaraban israelitas, eso les ofendía a los israelitas, por decirlo de alguna manera, puros que no estaban mezclados con los asirios. Y constantemente tenían discusiones y se evitaban por completo, no se dirigían ni siquiera la palabra. Sin embargo, Jesús decidió que no iba a dar un rodeo como el que siempre se daba para llegar a su destino, sino que pasaría por Samaria. Entonces nos dice: llegó pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, y junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, y se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta. Y nos dice que vino una mujer a Samaria a sacar agua, y Jesús le pidió que le diera de beber. La mujer se sorprendió mucho de que Jesús le hablara. Mientras tanto, sus discípulos se habían ido a comprar algo de comer en otra ciudad. Y la mujer samaritana le dijo al Salvador: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Y Jesús le dijo: si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es muy hondo. ¿De dónde tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Porque evidentemente Jesús no se refería al agua como un elemento físico. Jesús se refería al agua viva espiritual que solo Él nos puede ofrecer, y que una vez que entra en nuestro corazón y nosotros la aceptamos y nosotros la mantenemos en nuestras vidas, brota por todas las eternidades
para guiarnos y para ayudarnos a seguir adelante. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed, ni venga acá a sacarla. Todavía ella no comprendía bien lo que el Salvador le mencionaba. Y Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y vienes aquí. Y la mujer le dijo, yo no tengo marido. Y el Salvador le dijo, bien has dicho, tú no tienes marido, porque ya tú has tenido 5 maridos. Y con el que estás ahora no es tu marido. Y has dicho bien, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido ya, le dijo él. Entonces la mujer se sorprendió, imagínense, le está diciendo algo de su vida que el Salvador no tiene por qué saber y sin embargo lo conocía. Y entonces ella le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales para que le adoren, es decir, en espíritu y en verdad. No basta únicamente con tener, por decirlo de alguna manera, hermanos, el conocimiento teórico de las cosas del Señor, o por decirlo de alguna manera, memorizar todo lo que está en las Escrituras y todas las indicaciones, y hacerlas al pie de la letra como lo dicen allí. Si no está puesto nuestro corazón en lo que estamos haciendo, aunque estemos efectuando estas cosas, no estamos naciendo de nuevo, no estamos haciendo lo que se requiere de nosotros. Él menciona aquí adorar al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y verdad. En el manual de la reseña del Ven Sígueme que utilizamos en nuestros hogares con respecto a este versículo, hacen una aclaratoria muy importante, hermanos, que yo quería hacer mención. Porque cuando leemos esto, parece que encontramos como una discordancia entre lo que nos enseña la revelación moderna, que nos dicen Doctrinas y Convenios, que nuestro Padre Celestial tiene un cuerpo de carne y hueso, ¿verdad? Al leer esto decimos, pero allí dice que Dios es espíritu. Entonces, ¿cuál es la verdad? Podemos sentirnos quizás un poco confundidos, ¿verdad? Para eso tenemos la revelación moderna. Aquí en el manual que tenemos en nuestros hogares nos dice lo siguiente: ¿es Dios un espíritu? Algunas personas pueden sentirse confundidas por la declaración de Jesús de que Dios es un espíritu. La traducción de José Smith de este versículo nos brinda una importante aclaración, porque a tales Dios ha prometido su espíritu. La revelación moderna también enseña que Dios tiene un cuerpo de carne y hueso, como habíamos mencionado. Y eso está en Doctrinas y Convenios 130:22. Entonces, importante tener en cuenta esta traducción que hizo el profeta para que comprendamos mejor ese versículo y no haya una confusión. Tenemos que le dijo la mujer: sé que el Mesías ha de venir, el cual es llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Ella tenía ese conocimiento y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo.
Y en esto vinieron sus discípulos y lo sorprendieron y se impresionaron de que él estuviera hablando con la mujer de Samaria. Pero ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Ellos se sorprendieron, pero no le dijeron nada al Salvador. Dice que la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y le dijo a los hombres lo que estaba pasando. Venid y ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y fueron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come, porque ellos habían ido a buscar comida como habíamos mencionado. Y él les contestó, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían el uno al otro, ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El Señor allí les mencionó algo muy importante que mencionamos cuando hablábamos de las lecciones de esta clase. Que una de las comidas más importantes que nosotros tenemos en nuestras vidas, hermanos, es la comida espiritual. No es solamente la comida que da fortaleza física a nuestro cuerpo, sino también la comida que da fortaleza a nuestro espíritu. Y esa comida es la obra de Dios. Efectuar la obra de Dios, obedecer los mandamientos de Dios. Esto nos fortalece grandemente y nos ayuda a progresar. Y el Salvador aquí les está mencionando a los discípulos que debían moverse, que debían buscar ese alimento a través de la obra de Dios, y venía una oportunidad muy buena para eso, ya que venían toda esa gente de Samaria. Entonces, ¿no decís vosotros aún que faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para la vida eterna, para que el que siembra también se regocije juntamente con el que siega. Entonces nos dice en el 39 que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Fíjense, hermanos, los samaritanos que eran tan aborrecidos, que estaban mezclados, que eran impuros, por decirlo de alguna manera, como lo pensaban los judíos, ellos aceptaron la palabra de esa mujer y creyeron en Jesús al escuchar el testimonio de esta mujer. Sin embargo, los judíos, aún viendo todo lo que estaba haciendo el Salvador, aún así les costaba creer en él y constantemente le pedían demostraciones de su poder como el Hijo de Dios. Dice, y muchos más creyeron por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solo por tu palabra, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y en el versículo 46 nos dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba muy enfermo. Y cuando oyó que estaba Jesús y que había llegado a Judea, de Judea a Galilea, el hombre fue desesperado a pedirle al Jesús que descendiera y curase a su hijo, porque iba a morir. Y Jesús le dijo, si no veis señales y prodigios, no creeréis. Pero el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Y Jesús le dijo, ve que tu hijo vive. Y el hombre no dudó en la palabra de Jesús. El hombre hizo lo que le dijo Jesús y fue hasta su casa. Cuando llegó a su casa, apenas iba llegando, aquí nos menciona que los sirvientes salieron desesperados a recibirlo y le dijeron, Señor, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a los empleados, a los sirvientes, que a qué hora le bajó la fiebre, a qué hora comenzó esa recuperación de su hijo. Y ellos le dijeron, ayer a la hora 7. Entonces el padre
entendió que aquella era la hora cuando Jesús le dijo, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Este segundo milagro hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Y aquí tenemos, hermanos, un milagro dual, un milagro doble. ¿Por qué doble? Porque no solamente Jesús sanó de su enfermedad y salvó la vida del hijo de este oficial del rey, sino que también transformó ese corazón. Y ese hombre creyó en Jesús, y no solo él, sino también toda su casa. Un milagro realmente hermoso. Hemos leído, hermanos, aquí cosas muy importantes que hizo el Salvador. Yo quería mencionarle unas declaraciones que hizo el elder Bruce McConkie, que tiene que ver con estos versículos que hemos mencionado, y que dice: la adoración verdadera y perfecta consiste en seguir los pasos del Hijo de Dios, y consiste en guardar los mandamientos y obedecer la voluntad del Padre, hasta que avancemos de gracia en gracia y hasta ser glorificados en Cristo, como Él es en su Padre. Es mucho más que la oración, el sermón y el himno. Es vivir, hacer y obedecer. Vivir, hacer y obedecer. Es emular la vida del gran ejemplo. ¿Y quién es el gran ejemplo, hermanos? Nuestro Salvador Jesucristo. Mencionamos que los apóstoles los discípulos habían ido a buscar alimentos. ¿Y qué les dijo el Salvador? Que Él tenía una comida mejor. Cuando le pidieron a Él que comiera, les enseñó que no se sostenía por comer, sino al llevar a cabo la voluntad de su Padre. Después los invitó a ver que las oportunidades para predicar el Evangelio eran abundantes. El creer en Jesucristo sin necesidad de señales, el Señor afirmará nuestra creencia. Recuerden, hermanos, leímos y explicamos mucho en la clase anterior acerca de cómo se efectuaban los milagros y para quiénes se efectuaban los milagros. Mencionamos que los milagros no eran algo que se acontecía para cualquier persona sin ningún propósito y solamente efectuando el beneficio y nada más. Aunque esa persona no creyera, aunque esa persona no le importara si se hacía el milagro. Los milagros del Señor están siempre, ¿cómo decirlo de alguna manera? Siempre están canalizados a un propósito, siempre están canalizados a un corazón que está poniendo su fe en ellos, que está poniendo de su parte para creer, hermanos. El creer en Jesucristo sin necesidad de señales nos ayuda a afianzar nuestra creencia en el Salvador. El elder McConkie enseñó la importancia de la sanación del hijo del noble, que fue lo que mencionamos ahora. El primer milagro de sanación que se describe en detalles de los evangelios, en los evangelios es la sanación del hijo del noble. Aquellos que se efectuaron en la celebración de Pascua y por toda Judea no se describen ni se explican. Ese milagro, el segundo que tuvo lugar en Caná, añade una nueva dimensión al ministerio sanador de Jesús, que hasta este punto no habíamos visto. De hecho, es un milagro dual, que fue lo que les expliqué antes. No solamente se sanó el cuerpo de un hijo que estaba ausente, recordemos que el hijo estaba en la casa del noble, sino que también se curó la incredulidad y se plantó la fe en el corazón del Padre presente. Una explicación, hermanos, que realmente nos llega al corazón y nos hace pensar mucho, ¿verdad? Y entender mejor todos estos acontecimientos. Yo quería profundizar también un poco más en esto que hemos hablado acerca de las palabras que el Salvador le dijo a la mujer de Samaria. Ella al principio no entendía, pero luego fue comprendiendo, su fe creció.
y su pueblo vino hacia El Salvador también, creyendo en el testimonio de ella y luego creyendo en las palabras del Salvador también. Los que acuden a Cristo no volverán a tener sed jamás, como le dijo el Salvador a la mujer de Samaria. Su solemne invitación de que si alguno tiene sed, venga a mí y beba, fue una afirmación clara y sencilla de su posición de Mesías. Al hacerla, él se identificó como el mismísimo Jehová, que había prometido bebida al sediento mediante el derramamiento del Espíritu. Después de tal declaración, sus escuchas se veían enfrentados a dos posibilidades. O era un blasfemo digno de muerte, que era generalmente lo que afirmaban lamentablemente los judíos. Recordemos que muchos eran los que estaban en contra del Salvador. Entonces, o era un blasfemo digno de muerte, o era de hecho el Dios de Israel. Entonces, hemos hablado de nacer de nuevo, ¿verdad? De conocer el reino de Dios. Pero hay algunas cosas que es importante, hermanos, que entendamos de esto porque es bien delicado. Es importantísimo que comprendamos las palabras del Salvador porque tienen un alcance muy, muy grande. Nacer para ver el reino de Dios es un paso hacia el nacimiento para entrar en el reino. Esto tenemos que comprenderlo. En Juan 3, versículo 3, el Señor dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en Juan 3:5, él dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero presten atención, hermanos. Una cosa es ver el reino y otra enteramente diferente es entrar en él. ¿Significa esto que el segundo nacimiento o nuevo nacimiento espiritual consta de dos partes? Sí. Este segundo nacimiento o nacimiento espiritual tiene dos partes. A fin de entender lo que significa esto, vamos a leer algunas cosas con respecto a esto que estamos tratando de comprender. Cuando alguien que no es miembro de la iglesia ve el reino de Dios, significa que el poder del Espíritu Santo se derrama sobre él para enseñarle que la iglesia es verdadera. Es entonces que tiene un testimonio y lo sabe. El Señor revelará la verdad. El Señor revelará la verdad una vez. Luego que este testimonio ha sido dado, la persona debe aceptar la verdad y recibir el Evangelio mediante el bautismo y la imposición de manos para recibir el don del Espíritu Santo. En el momento en que un individuo ve el reino, no necesariamente recibe la remisión de sus pecados. El Espíritu Santo meramente le ha enseñado lo que debe hacer para recibir la remisión de sus pecados. De esto el profeta José Smith dijo, una cosa es ver el reino de Dios y otra cosa entrar en él. Debe haber en nosotros un cambio en nuestro corazón para poder ver el reino de Dios y obedecer los mandamientos a fin de entrar en él. Lo que mencionábamos antes, no basta únicamente con enfocarnos en hacer las ordenanzas y no poner nuestro corazón en lo que estamos haciendo. Entonces, cuando hay ese cambio en los corazones, que nosotros vemos que las personas se transforman, cuando han aceptado el Evangelio en sus vidas, a veces pensamos, pues fue un milagro que ocurrió así, de repente. No. Estas transformaciones, hermanos, y este verdadero nuevo nacimiento no ocurre de repente ni de un momento a otro. Tampoco hay en este proceso manifestaciones grandiosas.
Pueden ocurrir algunos hechos, mas no siempre tiene esta transformación que estar acompañada de algo gigante y algo que visualizan todas las personas. Eso es un cambio interno, un cambio de corazón, un cambio muy grande que ocurre dentro de nosotros mismos y que quizás esa transformación solo la podemos palpar verdaderamente nosotros en nuestros corazones y darla a conocer nosotros mismos. El elder Harold Billy dijo lo siguiente: saber cómo ocurre este nacimiento es tan imposible de explicar como lo es explicar de dónde viene el viento o hacia dónde va. Como las palabras que mencionó El Salvador acerca del viento, si se recuerdan, que leímos con anterioridad. Hermanos, esta clase tiene bastantes cosas y bastantes puntos que analizar. Yo les recomiendo que lean absolutamente todos los versículos, que busquen esos mensajes que les he hecho mención y que son tan importantes y que nos ayudan a comprender y enriquecer todos esos conocimientos que estamos recibiendo. También podemos recordar, quizás en noches de hogar con nuestra familia, ese momento tan especial de nuestro bautismo, esos convenios que hicimos, enseñarles a nuestros hijos que las ordenanzas que realizamos son ordenanzas esenciales para nuestra salvación, pero que esas ordenanzas por sí solas no pueden salvarnos, porque necesitamos nacer de nuevo, no solo al realizar la ordenanza, sino al poner nuestro corazón en ella y efectuar en nuestras vidas y en nuestras actitudes las debidas transformaciones necesarias para entonces poder nacer de nuevo. Podemos hablarle de ese torrente de agua viva que el Salvador nos ofrece, que cuando lo tenemos, cuando lo aceptamos, cuando lo atesoramos en nuestros corazones, ya no volveremos a tener sed, como mencionaba él, y que esta agua nos va a abastecer y nos va a fortalecer y nos va a ayudar y nos va a guiar hasta nuestras eternidades. Pero tenemos que aceptarlas. Yo sé, hermanos, sin ninguna duda que esta es la iglesia verdadera. Sé sin ninguna duda que todas estas cosas son verdaderas. Que el profeta José Smith fue el profeta de la restauración y que esa revisión que él hizo de la Biblia fue absolutamente inspirada por Dios y nos permite dar entendimiento a muchas cosas que tal vez nos confundan. Sé sin ninguna duda que en esta época también tenemos a un profeta, un vidente y un revelador, que es el presidente Russell M. Nelson. Y sé, hermanos, sin ninguna duda que esta es la iglesia verdadera, que estamos en el camino correcto y que el nombre de nuestra iglesia es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y estas cosas dejo con mucho amor y humildad en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, hermanos, lean la siguiente clase que se titula Bienaventurados sois. Y vamos a estudiar los capítulos del libro de Mateo, el número 5, y de Lucas, el número 6. Que tengan, hermanos, una estupenda semana.